Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de cómo configurar Service Desk Plus Cloud. En esta ocasión les mostraremos cómo realizar una gestión de cambios efectiva. Dentro de cualquier proceso de cambio deben de existir puntos medulares los cuales son parte de un todo. A continuación les mostraré cómo debe ser el ideal y después iremos viendo qué sucede si eliminamos algunos de estos elementos. En un ambiente ideal y resumido existen 5 puntos principales los cuales siempre deberán de estar presentes. Al tenerlos, esto nos conduce a un cambio exitoso. Ahora, si al ambiente principal le quitamos las habilidades, esto conllevará a una situación de ansiedad. Si en el proceso de cambio no hay un incentivo el cual motive al equipo para la aplicación del cambio, presentaremos resistencia por parte de los involucrados. En cualquier cambio será necesario hacer el uso de recursos, los cuales, al no contar con los mismos, el resultado será la frustración de no concluir por la falta de estos. Y finalmente, si tenemos todo lo anterior, pero hace falta un plan de acción, lo único que habrá es incertidumbre por no saber si lo que se ha hecho funcionará como se tiene programado. Dentro de cada organización pueden existir distintos tipos de cambios de acuerdo a sus procesos y necesidades. En esta ocasión, mostraré 3 que son los más comunes y generales, los cuales son cambio estándar, los cuales existen en el día a día de forma común y que cuentan ya con un proceso preautorizado y no representan amenazas a la operación. Cambios mayores, que son aquellos que se deben de tomar ciertos cuidados y contar con procesos detallados para evitar fallas, ya que esto pudiera ocasionar caídas, fallas o indisponibilidad a la operación de la organización. Y por último, tenemos los cambios de emergencia, los cuales son cambios que deben de ser implementados lo más pronto posible. Por ejemplo, algún problema relacionado con un SLA o una implementación de algún parche de seguridad. Debemos tener en cuenta que para tener un cambio exitoso debemos de considerar ciertos puntos. Es necesario definir qué será lo que se cambiará, así como si se está alineado con el negocio y sus objetivos y también qué roles estarán involucrados, como también los interesados y el tiempo o plazo que tomará llevarlo a cabo. Ya que tengamos definido el concepto del cambio, tenemos que planificar, donde se plasma el paso a paso del mismo, así como quiénes son los involucrados y las acciones que realizarán. Tener en cuenta los riesgos y cómo serán mitigados, como también tener claro el regresar al estado previo en caso de que el cambio conlleve resultados negativos. Y al tener todo claro en la planificación, procederemos a implementar nuestro cambio en donde están comprometidos líderes e interesados a través de diferentes fases o etapas, contando con aprobaciones, supervisión y supervisión de manera gradual. Finalmente, debemos sostener nuestro cambio, que haya sido exitoso, monitorear la adaptación del mismo, comunicar de manera oportuna y ajustar los KPIs que hayan sido afectados a raíz del cambio. Con Service Desk Plus Cloud es posible la gestión de cualquier tipo de cambios con sus respectivas plantillas y flujos de trabajo. Asimismo, dividir en 8 etapas para ejecutar los cambios de una forma sistemática, donde es posible crear planes de impacto, retroceso, listas de verificaciones, entre otros, con el objetivo de asegurar un cambio exitoso, donde al final podamos comunicar de manera efectiva a través de notificaciones a las partes interesadas. Paso 1. Gestión de configuraciones de cambios. Antes de iniciar la gestión de nuestros cambios debemos de hacer las configuraciones correspondientes en relación a los cambios. Para esto, dentro del panel de administrador nos vamos a personalización, administración de cambios, en donde nosotros podemos ver los tipos de cambios que tenemos existentes y como podrán ver hay unos que tienen marcado con verde, quiere decir que esto es un tipo de cambio preaprobado. En cada una de estas opciones nosotros podemos crear nuevos cambios o nuevos tipos de cambios en los cuales definimos el nombre, la descripción, definirle un color y si queremos que sea o no preaprobado. Así también la gestión de los caps, en donde nosotros podemos crear o eliminar los caps, definir los tipos de riesgo de cambio, podemos crear nuevos riesgos, nuevos tipos de riesgo, los motivos de los cambios, de igual manera en todos podemos crear uno nuevo, los códigos de cierre relacionados con nuestros cambios, así como las etapas y estado de cada una de ellas. Dentro de esta sección nosotros podemos ver las etapas en las cuales podemos agregar
más subetapas de cada fase, por ponerlo de esa manera, simplemente damos clic en agregar y podemos dar la información correspondiente. Podemos personalizar nuestras plantillas y, como lo hemos visto anteriormente, simplemente con agregar el símbolo de dólar o de peso podemos ver las variables que nosotros podemos traer o recoger de Service Desk para que nos dé la información correspondiente. Muy bien. Ahora también nosotros podemos crear nuevos estados de etapas, en los cuales le damos el nombre, definimos en qué etapa puede estar y damos la misma configuración o personalización. Al último podemos ver los roles incluidos, los que están involucrados en cada uno de los cambios. Como ustedes pueden ver, tenemos los roles, las descripciones y, por ejemplo, el gerente de cambio tiene toda la configuración, todos los permisos, y este rol solamente se ha desempeñado por un técnico que tenga este rol. A diferencia, si nosotros vamos a un gerente de línea, nosotros podemos definirle si es de todos los usuarios o solamente los técnicos. Entonces nosotros podemos hacer las personalizaciones correspondientes con simplemente habilitar las checkbox que tenemos definidos para nuestros cambios. Paso 2. Creación de plantillas, roles y tareas. Dentro de Service Desk Plus podemos crear nuestras propias plantillas de cambios para que nosotros podamos llegar a un nivel más alto de configuración o de personalización. Dentro del módulo de administrador, en plantillas y formularios nos vamos a plantillas de cambios, en las cuales nosotros podemos ver las dos que tenemos, que son las plantilla general o la plantilla de emergencia. Simplemente podemos dar clic en nueva plantilla de cambio, en la cual vamos a darle un nombre a nuestra plantilla, donde podemos definir si es un cambio general o de emergencia, en los cuales podemos definir nuestros flujos de trabajo, algunos comentarios y así la gestión de los campos dentro de ella. Así también nosotros podemos configurar los campos, por ejemplo, si es un campo obligatorio. También nosotros podemos modificar la presentación o el lienzo de cómo se ve nuestra plantilla simplemente con un drag and drop. También podemos gestionar nuestras propias secciones, por ejemplo, sección, en los cuales en esta sección de análisis simplemente, por ejemplo, puedo arrastrar mi impacto, la urgencia, la prioridad, simplemente con una pequeña demostración de que podemos tener nuestras secciones de manera personalizada. Así también dentro del panel derecho podemos ver que tenemos los campos nuevos que podemos para crear campos nuevos relacionados con el tipo que nos está marcando. Por ejemplo, si es numérico, podemos definirle el valor del campo, en este caso número de teléfono, cuál es el valor mínimo, máximo, un valor predeterminado, alguna descripción y simplemente guardamos. Así también podemos crear una nueva lista, campo de lista de selección, en donde le damos el nombre y listo. Entonces nosotros ya tenemos nuestras áreas. Entonces nosotros podemos ir creando poco a poco una personalización de nuestra plantilla. Inclusive podemos definir el nombre de nuestra plantilla de manera predeterminada. Así también Service Desk Plus, en la gestión de cambios podemos, si tenemos el módulo habilitado, podemos asociarlo con nuestra CMDB, en los cuales nosotros podemos agregar el campo de los 6 implicados y simplemente al momento de agregarlo podemos ir definiendo, agregando o asociando los activos que van a estar involucrados dentro de nuestro cambio. Entonces vamos a guardar. Ya que guardamos, en la parte superior podemos ver que se agregaron los roles y las tareas. Dentro de roles nosotros podemos modificar nuestra plantilla e inclusive podemos arrastrar y podemos definir un nuevo rol. Por ejemplo, simplemente le damos el nombre, si es para todos los usuarios o solo técnicos, y empezamos a habilitar los permisos que vamos a requerir para este rol en específico. Entonces, como ustedes ven, ya tenemos el rol determinado o lo tenemos creado. También, como estábamos viendo, podemos crear nuestras secciones simplemente con un simple arrastrar y podemos ver roles asociados. Entonces vamos a guardar ahora y al finalizar tenemos la gestión de nuestras tareas, en donde nosotros podemos agregar una tarea de manera manual, en los cuales podemos definir a qué etapa va a estar asociada, cuál va a ser la plantilla, así también como el título, la descripción, el grupo que va a estar asociado, si lo vamos a mantenerlo en la configuración de automático para que se active de manera automática. Entonces simplemente lo que podemos hacer es agregar una plantilla,
seleccionamos seleccionamos nuestras tareas y simplemente con agregarlas vamos a definir la etapa que va a ser solamente para la parte de sumisión. Entonces, como ustedes ven, ya tenemos nuestras tareas. Simplemente podemos hacer unas dependencias para que sea mucho más sencilla. Entonces simplemente simplemente seleccionar podemos ver o definirle las dependencias. Podemos arrastrar y simplemente empezamos a definir para que nosotros ya tengamos nuestras dependencias definidas. Paso 3. Gestión de flujos de trabajo. Ahora, nosotros procederemos a crear nuestros flujos de trabajo para cada uno de los cambios. Esto nos ayudará a seguir el patrón, el flujo o el camino que haya determinado tanto el departamento como la organización. Dentro de la sección de automatización nos dirigimos a flujos de trabajo, en donde podremos ver la lista de los flujos ya creados. Ahora veremos cómo se crea un flujo de trabajo desde cero. Como verán, ya tenemos la sección de inicio y la sección de final. En lo que nosotros podemos revisar en nuestro panel derecho podemos ver diferentes opciones. Vamos a ver cada una de ellas de manera sencilla, en donde nosotros podemos definir las siguientes etapas, en las cuales podemos decir que sí, la implementación, liberación, en este caso va a ser la planificación. Y vamos a definir si está aprobado o rechazado. Entonces simplemente, como verán, vamos creando poco a poco. Ahora podemos crear condiciones en las cuales podemos decir si el nombre de la condición es tipo de cambio y seleccionamos nuestro tipo de cambio, si es emergencia o es un estándar. Ustedes ven, tenemos nuestras condiciones y así podemos ir creándolo. Ahora podemos crear nuestros conmutadores en los cuales el campo puede ser si la categoría es cómputo distribuido o gestión de Active Directory, cómputo distribuido. Guardamos y como verán se van creando. También podemos crear o gestionar notificaciones, como lo hemos visto. Podemos crear las plantillas, podemos crear una notificación o simplemente elegir las que ya tenemos nosotros creadas. Y así poco a poco cada una de estas pequeñas opciones tienen sus configuraciones en las cuales podemos definir el nombre de aprobaciones, en este caso, donde podemos definir cualquiera puede aprobar, si todos pueden aprobar o la primera acción de respuesta. Podemos gestionar nuestra plantilla y configurarla. Vamos a definir los usuarios en los cuales puede ser roles de cambio. Entonces puede ser roles de organización de algún CAP o algún usuario y simplemente vamos a ir seleccionando poco a poco. Entonces, ya que tengamos listo esas configuraciones, procederemos a guardar. Y tenemos nuestras actualizaciones de campo, en los cuales podemos definir algún tipo de actualización definido para este cambio. Ahora, ¿cómo lo podemos conectar? En dado caso de que sea un solicitado, lo podemos pasar si está aprobado, y si está aprobado lo pasamos para aquí, y si es un tipo de cambio lo podemos pasar a cada una de nuestras configuraciones o nuestros espacios. Si ustedes ven, podemos hacer las conexiones de una manera muy sencilla y simplemente con estas conexiones lo podemos definir. Le damos nuestro nombre y podemos dar una descripción, el tipo de cambio, y por ejemplo podemos definir si los cambios que vamos a ver, las etapas y los cambios y los estatus, perdón, van a ser los que están configurados, los que se muestren todos o solamente los que han sido creados en este flujo de trabajo. Entonces, ya que tenemos todo esto, simplemente damos clic en guardar. Y ya que lo tenemos guardado, se anexará a nuestra lista. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de un flujo que ya tengo creado, en el cual tenemos el inicio. Si está solicitado, lo pasamos al conmutador, que si es estándar, automáticamente lo pase a aceptado. Ya que está aceptado, lo pasamos a la planeación en proceso, que es la etapa 2 de planificación. Y la planeación del proceso mandamos una notificación de aprobación, simplemente una notificación, en las cuales de ahí procedemos a la etapa 3, que es en progreso, y de ahí, si lo completamos, lo mandamos a la etapa de cierre, que es completado, y tendremos nuestro final. Paso 4. Creación de un cambio. Ahora procederemos a realizar un cambio. Vamos a seleccionar nuestra plantilla, la cual ya tiene algunas configuraciones predeterminadas, como el flujo que vamos a utilizar, el tipo de cambio, el grupo, entre otras opciones. Entonces vamos a pasar a guardarlo. Ya que nosotros tenemos creado nuestro cambio, podemos revisar que tenemos las etapas las cuales hemos trabajado dentro de nuestro flujo, así también como alguna información relevante como los detalles del mismo.
También podemos revisar nuestro flujo de trabajo que vamos a estar trabajando o que está trabajando en el momento. En esta etapa, en este momento nos encontramos en la etapa número 1, donde es la sumisión, donde tenemos ciertos estados. Así también tenemos la gestión de las aprobaciones, las cuales en este momento tenemos a dos personas, que es el usuario, que es el técnico, y el usuario final. Pero ¿cómo se ve esto como en el usuario final? Dentro de la vista del usuario final, consumidor final, podemos ver que tenemos unas notificaciones, las cuales podemos revisar que tenemos aquí nuestro cambio. Podemos hacer una vista previa de nuestro cambio, podemos ver toda la información relacionada al mismo, así también como podemos hacer las aprobaciones directamente con los comentarios. Podemos ir al cambio directamente desde este pequeño icono, así también como en la pestaña de cambios podemos revisar que tenemos acceso al cambio que acabamos de crear. Podemos hacerlo directamente desde el panel izquierdo de aprobaciones o en la pestaña de aprobaciones de nuestro cambio. Ahora damos clic en aprobar. Podemos definir, entregarle un comentario y aprobamos. Como verán, ya está registrada nuestra aprobación y quiere decir que cualquier tipo de aprobación o cualquier persona que apruebe dará seguimiento a nuestro cambio. Ahora, dentro de la vista del técnico, podemos ver que ya tenemos nuestro cambio. En donde nosotros podemos observar que ya pasamos a la siguiente etapa de planificación. Al momento de que nosotros damos clic en planificación, podemos ver toda la información relacionada con esta fase. Así también podemos ver algunas de las opciones que tengamos configuradas. Si ustedes recuerdan, tenemos las tareas, pero las tareas no se están mostrando porque solamente las tareas están para la parte o la fase de la implementación. Por lo tanto, vamos a pasar de manera manual a nuestra fase de implementación. Como ustedes ven, de manera automática ya tenemos el avance a la siguiente fase, que es la implementación, en donde nosotros ya tenemos activadas nuestras tareas y simplemente lo que vamos a hacer es cerrar todas nuestras tareas que son parte de esta fase. Ahora, como podrán ver, ya tenemos un número más en la parte de aprobaciones. Esto quiere decir que dentro de nuestro flujo ya pasamos por ciertos pasos o fases. Por ejemplo, de solicitado, si el tipo de cambio es estándar, vamos a mandar una aprobación y si es aprobada, se va a aceptar. De aceptado nos pasamos a la parte de planificación, en la cual nos vamos a la parte de progreso, que es la implementación, que es donde acabamos de pasar. Entonces, si en la parte de implementación está aprobada, al final vamos a irnos directamente al cierre o completar nuestro cambio. Ahora vamos a pasar a nuestra etapa de cierre y simplemente vamos a darle completado y anexamos nuestros comentarios, que son obligatorios. Vamos a guardar y de manera automática ya tenemos nuestro cambio cerrado. Paso 5. KPIs y reportes. En todo proceso nunca hay que dejar de lado la medición, ya que esto nos ayudará a tener claro la eficiencia y efectividad de nuestras ejecuciones, que en este caso son los cambios. Los KPIs más comunes en la gestión de los cambios son el número de incidentes a raíz de un cambio, los porcentajes de cambios finalizados a tiempo, cambios ejecutados sin autorización, caídas o fallas a raíz de un cambio, cuántos cambios se vieron frustrados y no se completaron, y la cantidad de cambios finalizados con éxito. Para poder dar seguimiento y conocer en dónde estamos en relación a los KPIs que acabamos de mencionar, dentro de Service Plus podemos conocerlos. En el módulo de informes nosotros podemos revisar y asistirnos con los reportes relacionados con los cambios. Como ustedes verán, ya hay algunos cambios dentro de esas secciones que vienen de manera predeterminada. En dado caso de que sea requerido el poder realizar un cambio particular o personalizado, simplemente lo seleccionamos el módulo de cambios y continuamos con el asistente, que nos da la información necesaria, como las columnas a mostrar, cuáles son los filtros, si se va a agrupar, entre otra información que nosotros necesitemos. Y así como mostramos, es de fácil y sencilla la gestión de cambios con Service Desk Plus. Hasta pronto.